Como les decía al principio, la estática le interesan dos cosas, ¿sí? Equilibrio y fuerza, ¿sí? Equilibrio y fuerza. Fuerza, pues ya sabemos su concepto. Equilibrio también relacionamos más o menos de qué se trata, ¿no? Sabemos así de manera pues muy coloquial, ¿no? De manera muy empírica, que es el equilibrio, ¿sí? Podemos decir que el equilibrio es cuando algo está nivelado, por ejemplo, no sé. Cuando no hace ni frío ni calor, podemos decirle que la temperatura está equilibrada, no sé. Pueden relacionarlo con un montón de cosas, ¿sí? El equilibrio. Pero pues viéndolo desde el punto de la física, específicamente de la mecánica y de la estática, existen dos condiciones para que se pueda considerar que un objeto está en equilibrio, ¿sí? Dos condiciones. Estas dos condiciones van en función de las fuerzas y de un concepto igual que se llama momento, pero eso lo vamos a ver para la segunda condición. Para esta primera condición nos va a importar únicamente las fuerzas. ¿Y qué dice la primera condición de equilibrio? Pues dice, ahí lo podemos leer, que un cuerpo, un objeto o un sistema de fuerzas se va a encontrar o se encuentra en estado de equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, ¿sí? Esa es la primera condición de equilibrio. Para que un cuerpo, un sistema de fuerzas, un objeto pueda ser considerado que está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero. Eso quiere decir, como ustedes pueden ver ahí en las fórmulas, la sumatoria de las fuerzas que están actuando en el eje X nos debe dar cero y la sumatoria de las fuerzas que están actuando en el eje Y debe ser igual a cero. Esa es la condición que debe existir para que un cuerpo, un sistema, se considere que está en equilibrio. Y creo que es algo bastante... El ejercicio que hicimos, que nos dio como resultado esto, está en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en X nos da 39.622 y la sumatoria de las fuerzas en Y nos da 3.411. La condición para que un sistema se considere que esté en equilibrio es que ambas sumatorias nos debe dar cero. Ambas, no una nada más. Ambas sumatorias nos debe dar cero. Y como en este caso, el ejemplo que estuvimos viendo ayer, pues al sumar no nos da cero, este sistema no está en equilibrio, ¿sí? Es todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a tener un sistema de fuerzas, vamos a encontrar sus componentes, vamos a sumar y vamos a verificar si el sistema está en equilibrio o no. Es todo. Vamos a ver un ejemplo completo, ahora sí. Muy bien, este va a ser nuestro ejemplo número 2, ya ahora sí lo vamos a hacer completo. La instrucción es, determina si el sistema de fuerzas está en equilibrio. Sí, esa es la instrucción. Ya saben, como lo que queremos es determinar si este sistema de fuerzas está en equilibrio, vamos a necesitar ocupar pues estas dos, no dos fórmulas, pero sí dos condiciones, ¿no? Necesitamos determinar que la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y nos dé cero. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Encontrando las componentes de cada vector, porque pues todos los vectores están en diagonal, ¿están de acuerdo? Y para que podamos encontrar sumatorias de fuerzas en X deben ser vectores que estén horizontales y para vectores para sumatorias de fuerzas en Y
deben ser vectores que estén verticales. Es decir, vamos a necesitar dibujar aquí uno, para acá uno, luego otro, un poquito para acá, para este, luego para acá, luego para acá y para acá. Dos componentes para cada vector, es decir, vamos a hacer 8 vectores, ¿no? 4 horizontales, 4 verticales. Por esto los vamos a ir haciendo uno por uno, ¿vale? Entonces, terminen de copiar eso. Voy a borrar las flechitas. De todas maneras, ahorita vamos a ir. Entonces, para poder encontrar estas sumatorias de fuerzas y comprobar si este sistema está en equilibrio o no, vamos a empezar a descomponer cada vector, ¿sí? Vamos a comenzar con F1 y así nos vamos uno por uno, ¿vale? Vamos a comenzar con F1. Yo les recomiendo hacer los dibujos, o sea, hacer el dibujo general y conforme vayamos trabajando con cada vector, hacer un pequeño dibujo más, ¿sí? Entonces yo aquí extraigo este vector y lo dibujo solo, ¿no? Lo dibujo solo con su ángulo para poder trabajar, enfocarme únicamente en ese vector, ¿vale? Entonces esa es la recomendación. Si no quieren dibujar todo otra vez, no hay problema. Solamente es para que no se confundan, ¿sí? Es para que no se confundan. Entonces, ahí está. Voy a esperar. Entonces, si ya tenemos aquí ya la fuerza 1, sus vectores y las fórmulas, vamos a comenzar, ¿sabes? Vamos a comenzar con la componente en X, ¿sí? Vamos a comenzar con la componente en X. La de X nos pide por fórmula la fuerza, que son 305 newtons, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tenemos? Son 30 grados. Ojo, el ángulo que vamos a utilizar siempre va a ser el ángulo con respecto al eje X, ¿sí? Con respecto al eje X. Este ángulo está con respecto al eje X por el simple hecho de que toca al eje X. Si nos dieran el ángulo de acá, ese ángulo pues no está con respecto al eje X porque en ningún momento toca al eje X, está con respecto al eje Y. Entonces eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. De todas maneras, ahorita en el ejercicio vamos a ver un ejemplo así. El ángulo debe ser con respecto al eje X. ¿Y qué ángulo tenemos en este caso? 30 grados. Ahí está. 30 grados. Vamos a la calculadora. Y buscamos el coseno de 30. El coseno de 30 es 0.8660. Yo les recomiendo, así como recomendación, trabajar con 4 dígitos, ¿sí? Cuando se trata de cosenos de ángulos o senos de ángulos, trabajar con 4 dígitos, cerrado, ¿sí? No redondear, no hay necesidad. Cerrado, 8660, listo. Multiplicamos 305 por 0.8660 y eso nos da 264.13. 264.13 newtons. No hay necesidad de colocar el símbolo positivo porque pues se da por entendido de que el resultado es positivo, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. ¿A qué vectorcito corresponde este? Pues al de acá, el de acá abajo, a Fx, que es el horizontal. Y ahora continuamos trabajando con Fy, ¿sí? Fy. Ahí está la fórmula, igual
exactamente lo mismo. Comenzamos con la sustitución. El valor de la fuerza son igual 305 newtons por el seno de 30. Si se dan cuenta, la fórmula es exactamente la misma. Lo único que cambia es que en lugar de coseno, aquí usamos seno. Es todo lo que cambia. Como recordatorio, es todo lo que cambia. Así que no debe tener complejidad porque pues las fórmulas son las mismas prácticamente. Vamos a la calculadora y primero calculamos el seno de 30. Si lo queremos hacer paso por paso, ¿sí? Si lo queremos hacer paso por paso. Si lo queremos hacer todo al mismo tiempo, de un solo jalón, también no hay problema, pero pues de preferencia hacerlo paso por paso. El seno de 30 es 0.5. Multiplicamos 0.5 por 305 y eso nos da 152.5 newtons. Y aquí tenemos entonces nuestros dos primeros resultados y nuestros dos primeros datos de nuestra tabla. Tenemos fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Son las 4 fuerzas que tiene nuestro sistema. La fuerza 1, que es con la que acabamos de trabajar, tiene una magnitud de 305 newtons. ¿Sí? Es con la que acabamos de trabajar. ¿Cuánto nos dio en X? Nos dio 264.13. Ahí está, positivo. ¿Cuánto nos dio en la fuerza Y? Nos dio 152.5. Ahí está. 152.5. Nos falta la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Vamos a escribir los valores. La fuerza 2 es de 200 newtons. La fuerza 3 es de 40. Y la fuerza 4 es de 230. Ahí está. Newtons. Listo. De hecho, aquí un pequeño comercial. Una de las ventajas de tener esta tabla así es que aquí mismo podemos hacer las operaciones, o sea, si queremos hacerlo directo, porque nada más necesitamos el ángulo. Y de hecho incluso podemos agregar aquí una columna más, ponerle el ángulo para hacerlo directo en la tabla. Pero pues ahorita no es el objetivo. El objetivo es ir haciéndolo uno por uno y escribir aquí los resultados y sumar, ¿sale? Entonces, ya tenemos la fuerza 1. Vamos ahora entonces con la fuerza 2. Bueno, les dejo la tabla para que la terminen de copiar. Nos quedan 2 minutos. Terminen de copiar. Ahorita cuando falte un minuto termino la sesión para volver a reconectarnos y